Ok, buenas tardes. Primero que nada, las disculpas del caso, inconvenientes de tema salud habían estado afectando, pero ya estamos bien con mi familia. Yo estoy bien, mi familia es la que había tenido problemas, pero ya estamos aquí. No debería ser esto una práctica común, que los archivos que yo me comprometí a subirlos el viernes, los estoy subiendo hasta domingo a medianoche prácticamente. De verdad, les pido la consideración, les pido favor, eh, que lo veamos para antes de la clase del martes. Principalmente este video, el otro lo estaría subiendo el día lunes para que esté disponible para ustedes el día miércoles. Eh, Así que de verdad mis disculpas, no debería de ser esto una práctica común, sino que ha sido una eventualidad. Lo que continuaríamos viendo es sobre párrafos. Ya habíamos dicho, ay, ya estoy harto de párrafos. No, mentiras. No, pensando si alguno de ustedes está pensando que ya está harto de párrafos, pues sobre todo en esta gran parte de Word, vamos a hablar bastante de los párrafos y estos párrafos, pues ya vimos que una herramienta muy útil es este botoncito de aquí, porque necesitamos ver muchos símbolos, muchas cosas que a simple vista no son muy lógicas o algunas que necesitamos de verdad saber dónde están para saber a dónde las vamos a poner o de dónde las vamos a extraer. Así que presionamos este de acá. Vemos un texto plano, sin mucho detalle. Realmente solo tiene, bueno, realmente tiene. Veamos su estructura. Control F. Encontramos en heading. No tiene ningún heading. Simplemente parece que este es un texto de tipo title y lo demás es tipo normal. En Word y en Excel es comúnmente utilizado estos estilos. Así sabemos que porciones de texto específicas tienen un estilo específico, así que cuando hay que cambiar diferentes elementos dentro de nuestro documento, Word, Excel o incluso creo que PowerPoint, en este me he desactualizado un poco, la información pues está fácilmente configurable, así que vamos a proceder. En el caso de ahora, el primer tema sería trabajar con columnas, sobre todo ustedes que trabajan bastante con texto, o al menos les va a tocar leer mucho texto. En algunos casos, pues tuvieran que presentar, no sé, estudios o diagnósticos o algún otro informe que lleve mucho texto, pues es bastante útil darle por lo menos un formato bonito o entendible. O si les sirve de algo, pues presumir que tienen así como nivel pro para trabajar con Word. Eh, lo que tenemos en ese momento, y vamos a comenzar a ver ese tema, es el de las secciones. Porque de momento tenemos un texto plano, repito, sin mucho detalle, donde solo vamos a encontrar párrafos y párrafos y párrafos y párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4 y así sucesivamente. Lo que vamos a tomar es, a partir del párrafo 4 hasta el final, Control Shift Fin, seleccionamos todo. Control Shift End. Mis disculpas con los de Mac, no sé cuál sería la combinación, quizás sería Command Shift End, no sé si sería lo mismo, pero la cosa es que estamos seleccionando desde acá hasta el final, Control Shift End, seleccionamos todo de ahí hasta el final del documento, porque lo que vamos a hacer es que a partir del párrafo 4 se va a componer o se va a contar con una distribución de columnas. Recordemos que por defecto nuestros párrafos están dentro de los márgenes. Estos son los márgenes de página, pero cada uno de sus párrafos cuenta con
podríamos llamarle sus propios márgenes, porque lo que vamos a hacer es que vamos a presentar nuestros párrafos con otros márgenes distintos, que son sus propios márgenes o las indentaciones que vimos en las clases anteriores. Entonces, eh, dentro de las columnas funciona algo parecido. Cuando yo establezco que el ancho del párrafo debería de ser un ancho específico, no puedo, no tengo yo una herramienta donde diga párrafo, quiero que su ancho sea tanto, sino que prácticamente tenemos que ir restando eh, desde este borde hasta su margen, hay tantos centímetros, lo mismo desde su borde hasta su margen, ya le quitamos otros tantos centímetros. Entonces, cuando nosotros ponemos indentaciones, le reducimos a otra porción más de margen para que sea un margen específico para cada uno de los, perdón, un ancho específico para cada uno de los párrafos. Es lo que hacemos con los párrafos. Así que cuando ya lo ponemos con distribución de columnas, que eso lo vamos a encontrar en layout, y dentro de layout la opción o la herramienta columnas. En la herramienta columnas presionamos en esta flechita que está aquí abajo para decir que vamos a encontrar más opciones, porque tenemos una columna, dos columnas, tres columnas, columna de izquierda, columna de derecha. ¿Qué quiere decir columna izquierda y derecha? Pues que el de la izquierda va a ser como una más delgadita y la de derecha es como más gruesa, y lo mismo sería el contrario. De momento vamos a cambiar esto a tres columnas. Cuando le decimos tres columnas, suceden muchas cosas a la vez. Uno, se pasan a tres columnas, obvio. Pero la otra es que tenemos un elemento nuevo, y este elemento nuevo precisamente es un salto de sección continua. Esto es lo mismo que si nosotros encontráramos acá dentro de las opciones de break o saltos, vamos a encontrar uno que se llama salto, no de página, salto, aquí está, salto de sección, section break, lo mismo que dice acá, de tipo continuo, que es lo mismo que dice acá. ¿Qué quiere decir? Que estamos estableciendo una división dentro de nuestro documento sin romper la página, es decir, sin saltar a la siguiente página, sino que es una especie de división interna en el documento que no me arroja lo demás del texto hacia la siguiente página. Si así lo quisiéramos, podemos presionar Control Z para regresar al anterior y decirle en este caso que va a ser un salto. Es decir, hago el mismo proceso, pero con dos pasos adicionales. Uno es escoger, un paso adicional, perdón, salto de sección, un section break, pero en esta oportunidad con salto de página, para decir que esta porción de documento del texto se va a mantener en esta página y todo lo demás hacia abajo va a ser trasladado hacia la siguiente página. Si lo hiciéramos así, me posiciono en esta parte de acá, al inicio del párrafo, presionamos breaks, section break, next page, y traslado todo el texto hacia allá. ¿Por qué? Porque ahora ya me dice que es un section break, pero de tipo next page. Es decir, hay un salto de página, como cuando presionamos control enter, pero lo que hace adicionalmente que nos divide el texto. Este texto ahora está dividido en dos secciones. Si pudiéramos ver las secciones, esto sería la sección 1, todo esto, y lo que está allá abajo es la sección 2. Esto sería nuestra sección 2. Aquí mismo pudiera yo establecer nuevamente que voy a separar mi documento en tres columnas. Que nos mantenemos con
section break de página siguiente y establecí que el texto seleccionado se va a disponer en 3 columnas. Ojo, que aquí no me genera un adicional section break, porque el control Z, porque cuando lo hacemos directamente, que es lo mismo, control shift abajo, control shift end, cuando lo hacemos por este método que es directamente establecer la columna, cuando en nuestro documento queremos que cierta porción de texto se comporte de una manera y otra porción de texto se comporte de una manera distinta, tenemos que considerar nuevamente la instancia de la herramienta que vamos a utilizar. En este caso, nuestra herramienta de columnas necesita forzosamente tener un salto de sección, ya sea de tipo continuo o de siguiente página, porque la intención es que cierta porción de texto se va a comportar como una columna y otra porción de texto se va a comportar como 3 columnas. Por tanto, lo que necesitamos es establecer algo que me diga este texto hasta aquí llega un texto de una columna y de aquí hacia abajo un texto de 3 columnas. Entonces, cuando le decimos quiero que ese texto seleccionado se ponga en 3 columnas, pues inserta ya directamente el salto. Pudiéramos hacer también, un salto de sección, ya sea continuo de página siguiente, y sin seleccionar todo lo demás, decirle columnas 3. No necesito seleccionar todos los párrafos, porque aquí lo único que le estoy diciendo es quiero que el texto se ubique en 3 columnas. ¿Verdad? Y eso lo hace porque estoy en una sección distinta. No es afectado nada de esto porque yo ya previamente había insertado mi section break. De hacer. Aquí sí necesito seleccionarlo porque si lo hago ahí, todo el texto se va a disponer en 3 columnas. Por eso aquí, como no tengo un salto de sección, ahí sí necesito especificar qué texto es el que se va a disponer en 3 columnas. Listos. Ahora, cada una de las columnas, si se fijan, a medida que yo la voy activando es, estoy en una columna en específica. A medida que voy activando cada una de las columnas, puedo ver también sus manipuladores o los controladores de la indentación para poder establecer sus características, como quiero que de este párrafo en específico selecciono el párrafo o alguna porción dentro del párrafo y le digo este párrafo va a tener una indentación de primera línea en 0.5 o 1 centímetro y todo lo demás pues bueno, agreguémosle otro medio centímetro y aunque la columna como tal tiene su ancho, aunque la columna como tal tiene su ancho, pues nosotros ya fijamos una indentación que no se va a utilizar para ese párrafo. Y todas los demás párrafos se comportan sin ser afectados. Esto, igual que en el anterior, puedo yo modificarlos. Doble clic. Al darle doble clic, pues encontramos lo mismo. Quiero que la primera línea tenga un margen, una sangría de 1.27 y lo mismo todo lo demás. Pero cuando hablamos de las características de estas 3 columnas, también podemos encontrar más opciones como más columnas. Más columnas es como el cuadro de diálogo del manipulador de columnas.
Aquí le puedo decir quiero una columna, dos columnas, tres columnas, como tenemos, columna de izquierda, columna de derecha. Pero quiero que pongamos atención a este apartado de acá, donde de lo que estamos hablando es que las tres columnas, al ser iguales, con este chequecito de ahí, solo me da opción de modificar una, porque entonces lo mismo que estoy cambiando para esa una columna se va a ver afectado para las demás. Si yo, por ejemplo, ya no digo que el ancho, aquí sí puedo modificar el ancho de una columna va a ser de 4.55, y ahora no lo quiero de 4.55, sino que presiono la flechita hacia arriba, 4.6, lo que hace es redistribuir todo lo demás. Regresamos a 4.55. A 4.55 y lo que hizo fue distribuir los espacios. Si lo regreso a 4.6, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, lo que hace es redistribuirlo para que todas, como ya dijimos, que todas las tres columnas son iguales, y su espaciado es el que se va a disminuir. Si por el contrario, a mí lo que me interesa más que el ancho de la columna es el ancho del espaciado, pues aumento el espaciado y lo que hace es redistribuir esto porque lo que establezco es el ancho del espaciado. Pudiera no quererlas iguales, sino que le digo acá, no las quiero iguales, y ahora tengo la opción de modificar. Una en 4.4, la otra la quiero en... No, digamos que esta va a ser de 4. La otra va a ser de 5. Y la otra de 4. Cuando hago esto, tengo también la opción de que como me lo va distribuyendo el espaciado, pues también puedo decir, quiero que para un espaciado sea de 1 punto tanto, el otro tanto. Y además, tengo la opción de decirle que esto lo aplique únicamente para esta sección. O tengo opciones para de aquí en adelante, para todo el documento. Si presionamos todo el documento, aceptar, pues, aunque aquí hay un salto de sección, me está diciendo, no, pero fíjese que me acaba usted de decir que no aplica para eso, para esa sección, aplica para todo. Ah, excelente. Entonces podemos volverlo a cambiar con columnas, más columnas. Y decirle que no es para todas las secciones. Perdón, solo para la sección seleccionada. Tengo las dos seleccionadas. Me posiciono acá para decirle aquí estoy seleccionando. Columnas, más columnas, tres columnas, sección seleccionada. Aceptar. Entonces, ¿qué hago? Miren, me lo arruinó. No me lo arruinó. Regresamos a columnas, más columnas. Puedo cambiarlo ya a una columna o aquí decirle una columna. ¿Dónde? Esa sección. Aceptar. Y regresamos al texto original. Aquí también quiero que veamos algo más. Puedo cambiarle yo todos estos anchos. Anchos manualmente como en el anterior. Pero además quiero que veamos una cosa en particular. Y es que yo puedo, además de manipular las columnas, puedo decirle aquí, fíjense que yo quiero que por alguna razón específica, digamos, voy a posicionar, en algún momento, voy a posicionar una imagen en esta posición. Así que necesito que esta porción que tengo seleccionada ya no quede ahí, sino que quiero ahora que me la muestre en la siguiente columna. No la vamos a borrar, porque si la borramos, pensando de que para que ese espacio se limpie, lo que va a hacer es alar el siguiente texto. Lo que agregamos ahí es otro tipo de salto. Seleccionamos el punto anterior
salto de sección, perdón, salto, no están los saltos, pero ahora elegimos el salto de columna. Cuando escogemos el salto de columna, precisamente el texto queda disponible, el espacio queda disponible porque el texto ha sido trasladado hacia la siguiente columna. Ya ahí podemos ver, ese espacio vacío no me gusta, quitémoslo. Y ya empezamos a darle formato. Lo mismo podemos aplicar con el tema de las alineaciones, texto justificado o todo lo demás. Control clic abajo, texto justificado. Y ya podemos trabajar con 2 columnas, 3 columnas, una columna, pero es importante de aquí en adelante que entendamos cuáles son las secciones y es un salto de sección el que hemos colocado acá. Mire, profe, y si quiero, por ejemplo, que una porción del texto tenga una columna, como aquí, sí. Otra porción de texto la tenga en 3 columnas, pero después quiero que, por decir algo, de aquí en adelante, sí, esto último se comporte en una columna. Fácil. Agregamos nuevamente un salto, layout, saltos, salto de sección con página continua. Y ese texto que está acá, ¿qué se me hizo? Ese texto que está acá, ¿cómo lo sigo, profe? Aquí está, miren. Hay otro salto de sección continua y me dice que este texto ya no es parte de esa sección. Entonces yo este texto que tengo elegido o seleccionado dentro del cual estoy, puedo decirle que este va a regresar a ser una columna. ¿Ya? Y para que sea bonito, aquí le ponemos un espacio, que sea más bonito. Así nuestro documento queda bastante más presentable. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? Perdón, no puedo ver si me están levantando la mano para preguntar. Ok. Veamos. Siguiente. ¿Dónde está? Windows. Switch Windows. Aquí vamos a trabajar con Consultation. Porque alguien me decía que tenía un par de dudas todavía con el tema de las tabulaciones. Por eso es que vamos a trabajar ahora en una nueva tabla, pero ya viendo como, mire, pero es que siento que muchas vueltas para hacer una tabla. Vamos a crear una tabla donde supongamos que el texto ya venía así y mire, ¿yo qué voy a hacer, verdad? Entonces vamos a crear nosotros mismos una tabla de consultation fee, donde vamos a utilizar un texto digitado. Por ejemplo, location va a ser una de las columnas o casi que el encabezado de esas columnas que vamos a crear como tablas. Presionamos Tab porque ese va a ser mi delimitador de una columna u otra columna. Discount applies. Separador de columna. Hourly rate. Enter. En el concepto que tenemos de la creación de tablas por medio de tabulaciones, esto sería prácticamente el encabezado. Veamos, sería home, es el primer elemento de la columna location, el otro sería discount applies, no, staff, 50,000. Enter. Location, phone, staff, yes, staff, 35,000. Enter. En store, staff, yes.
40,000. Tenemos prácticamente las tablas. No se miran ordenadas porque no hemos aplicado las marcas de tabulación. Aquí, por ejemplo, se ve algo raro porque, mire, fíjese que el segundo elemento aquí comienza, el segundo elemento aquí comienza, el segundo elemento aquí comienza. Sí, porque como no tenemos nuestras marcas de tabulación, agarra prácticamente las tabulaciones por defecto, que si no me recuerdo son 1.25 o 27 centímetros. En este caso, pues, estaríamos hablando de que más o menos por aquí pasa una marca de tabulación por defecto. La otra sería 1.25, 2.5. Aquí pasa más o menos, o 20, sí, 1.5, 1.6. Ahí pasa la siguiente marca de tabulación. Como esta y esta se pasan de ese borde, entonces quiere decir que la tabulación más cercana, sin pasarse, que encuentra, sería en este caso en 2.5, 2.54. Para decirle, no quiero que utilice las marcas de tabulación por defecto, seleccionamos el texto y elijo yo las marcas de tabulación. Por ejemplo, nuevamente el más común es tabulación de izquierda. Lo ponemos de preferencia después del texto más largo de todos estos. Así que digo yo que 2 podría funcionar, 3 también funciona, porque están después del texto más largo. Así no tenemos este tipo de brincos donde unos toman de base esto y otro toma de base. Bueno, aquí estamos bien, pero el segundo texto, perdón, toma de base este. Porque en unas sí y otras no. Así que buscamos que la marca de tabulación quede donde pueda ser utilizada por todos. Veamos, establecemos una marca de tabulación en 3 centímetros. Con establecer la marca de tabulación, ya sabemos que a partir de aquí, todas las tabulaciones van a ser utilizadas por esa marca. Vamos a establecer otra. ¿Dónde la ponemos? Sería poco útil si la ponemos en 5 centímetros. Porque, por ejemplo, para el primer elemento se salta. Así que vamos a buscar que nuestra marca de tabulación quede al menos después del largo de Discount Apply. En este caso, pues digamos que la segunda marca de tabulación va a ser esta pongámosla de tipo centro, en 9 centímetros. Si la ponemos en 9 centímetros, tenemos una marca donde el centro es el que establece la alineación para todos los demás. Si ya quitamos ese símbolo feo que me frustra, me asusta, profe, quitémoslo y ya se ve un poco más ordenado. Porque algunos pueden decir, mire, es que me confunde. Bueno, es que realmente en muchas ocasiones no vamos a pedir gusto. Es como, mire, ese texto está así. Uy, pero qué feo se mira. Démosle un formato bonito. Esto es darle formato bonito, sin tener que hacerlo una tabla. Así que tenemos otra opción. Pero tenemos, digamos, ¿qué pudiera parecer para esto? ¿En qué casos pudiera funcionar este tipo de elementos respecto al otro que vamos a ver? Estos son textos y solamente lo que quiero es darle una presentación bonita. No me gusta ahí, pues entonces pongámoslo un poquito más al centro. Muevo la primera línea, muevo la tabulación de primera línea, perdón, la primera tabulación, sí, por aquí. Y muevo la tercera tabulación, segunda tabulación, un poquito más para acá. Y ya es un poco más centrado dentro de mi documento. Y ya es bastante más presentable a que si solo tuviéramos esto sin las marcas de tabulación. Ya. No se entiende o
¿Cuál sería la principal razón? Fíjese que se mira mucho más bonito eso que estar. No sé si se escucha, ¿verdad? Sí, ahí se ve bonito. Sí. Ok. Siguiente. Ojo, estos solo son 3 filas. Deberán ser mucho más. Y ojo que ahora que ya vimos esto, esperaría yo que casi, bueno, no sé si ustedes ya como yo, que ustedes ya estarían en un nivel un poco más pro de trabajar con Word, pues casi que, en mi caso al menos, casi me lloran los ojos cuando veo esto, que un montón de espacitos y no, fíjate que hay que cambiarlo, hay que ponerle aquí y ya en lugar de 100, de 50 fuera 150, fíjese que se movió, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces cambiémoslo aquí, quitémosle más, dos, y así para cada uno de los casos. En cambio, si ya lo dejamos con tabulación, esto ya queda muchísimo más ordenado. Eso por un lado. El otro que quiero que veamos es cómo crear, no, este no era, cómo crear tablas. ¿Ven? Se ve bonito, ¿eh? Solo le ponemos negrita y ya va. La otra es, ¿qué pasa si yo quiero crear tablas como las que normalmente conocemos dentro de nuestro documento de Word? A partir de Office 2013, si no me recuerdo, o 10, no creo que 13, ya las tablas incorporaban una característica que a mí me pareció como muy útil. No sustituye Excel, pero sí por lo menos se pueden hacer cálculos dentro de una tabla dentro de Word. Veamos, primero que nada, insertemos una tabla. ¿Cómo insertamos una tabla? Donde dice insertar, tal vez. Dice tabla, ok, creamos una tabla, agregar una tabla. Tenemos diferentes opciones. Quiero crear la tabla con este cuadrito, donde yo le establezco, quiero que sea tantas columnas, tantas filas, quiero dibujarla y otras opciones. Pero la más común y la que al menos yo utilizo bastante más es crear a partir de estas tablitas. Veamos 2, 4, 5 columnas. 5 columnas, aquí está. 5 filas. 5 filas, 5 columnas. Presiono, clic. Así que ya tengo una tabla de 5 por 5, donde normalmente como el texto es más ancho que largo, pues cada una de las celdas pues tiene más ancho que largo. Eh, Dentro de todo mi documento vamos a hacer que esta tablita tenga un encabezado. Sí, aquí dice complete this form, pero esta forma tiene que tener un texto, un encabezado. Eso se lo vamos a poner en todo este apartado de acá, pero fíjense que aquí son, ya se ve un poco complicado. Sí, para algunos de ustedes tal vez no, pues no me regañen, pero estamos asumiendo que muchos de ustedes quizás no saben eso. Si ya lo saben, pues yo feliz de pasarlo un poco más rápido. Aquí también aplica mucho, mucho, mucho lo de los estilos, que eso pues ya lo vimos en clase pasada, es aplicarle un estilo y que se vea con forma. Pero esto quizás lo vamos a dejar, esta parte, la vamos a dejar quizás con un poco más de detalle cuando veamos Excel. De momento yo quiero que veamos que estas mismas tablas son un equivalente a las que se pueden crear en Excel. Con mayor detalle, repito, lo vamos a ver cuando veamos Excel. Pero que quiero que veamos en este momento. Que cuando utilizo yo mis tablas, también puedo utilizar ese botón feo. Porque aquí me dice más o menos cuáles son los objetos que yo puedo seleccionar dentro de mi tabla. Es decir, como estos caracteres imprimibles, aquí prácticamente me está diciendo esto es una fila, una fila, una fila, una fila, una fila, pero aquí es obviamente una celda. Así que cuando yo me posiciono dentro de una celda, pues realmente estoy eligiendo dónde se va a ver mi contenido. Aquí vemos que cada una de las celdas tiene una alineación de centro. Si yo las cambio alineación de izquierda, si yo las cambio a alineación de centro, pues ahí logro yo ver
con ese botón feo dónde es que va a quedar mi texto antes de que lo escriba, porque puedo ver dónde está ubicada la alineación. Regresémoslo a la alineación de izquierda. Y aquí vemos que tengo 1, 2, 3, 4, 5 celdas. Esas 5 celdas, con posicionarnos cerca de esas 5 celdas seleccionadas, presionamos clic derecho y tenemos opciones prácticamente de texto, que son estas de acá. Ahí. Estas de acá. Texto llega hasta... Sí. Texto es más o menos hasta aquí. No, hasta aquí. Junto con estas dos de acá. 3. Y las otras son opciones de tabla. En este caso quiero que estas 5 celdas se conviertan en una. Clic derecho. Merge Cells. Es decir, vamos a combinar esas 5 celdas. Y ahora lo que antes eran 5 circulitos con pelitos, ahora es solo uno. Quiero que este texto, solo este, quede centrado y los demás se mantengan igual. Posicionado aquí, aquí, aquí. Presiono alineación de centro y ahí ya puedo digitar consultation estimate, para que sea bonito, negrito. Ok, ya este es como el título de mi tabla. Siguiente, estas son las columnas de mi tabla. Cada una de las columnas debe tener su encabezado. Bueno, aquí solo digitamos type, location, consultant, hourly rate y total. Cada una de estas columnas puedo yo cambiarle su ancho por medio de, igual que en todo lo anterior que hemos estado viendo, con los manipuladores. Así puedo cambiar el ancho total de la tabla, pero prácticamente me agarra esa orilla. Si yo lo que necesito es cambiar un ancho de una columna en específico, pues posicionamos así y cambiamos y así sucesivamente. Esto no debería ser la gran ciencia. Lo mismo, doble clic, pues encontramos como las opciones de fila, de columna, de celda, y de momento no vamos a profundizar en ello. Quiero que veamos ahora, si nosotros tuviéramos como un Excel dentro de nuestro Word, si yo presiono, estando acá, presiono Tab, lo que hace es busca hacia la derecha la siguiente celda. Como ya no hay, entonces se pasa a la siguiente línea. Ahí presiono Tab, 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 Tab. Busca la siguiente fila hacia la derecha. Tab se posiciona ahora en esta celda de acá. Ahí ya puedo quitar, por ejemplo, Window Treatment, Tab, en Home, en Home, Patrick Ellis. ¿Cuánto cuesta la hora? $50. Tab. Y puedo entonces digitar el siguiente valor, digamos, es una hora, pues, o el mínimo, 50. Presiono Tab, Tab. Puedo digitar más, pero realmente no es una clase de mecanografía. Lo que buscamos es que si tengo varios elementos acá, sigo navegando hasta llegar a la última celda. Si ya estoy posicionado ahí,
y presiono Tab, como ya no hay más celdas hacia allá y tampoco hay más celdas abajo, lo que va a hacer es crearla. Ahora estoy posicionado aquí en la última fila nueva creada en la primera columna. Digamos ahí quiero ya darle un formato como un consolidado. Entonces en este consolidado supongamos que vamos a escribir más datos acá. Bueno, este pongámoslo negrito. Vamos a digitar más registros, supongamos que sí. Ahora, vamos a darle un formato donde mi total lo quiero colocar en esta celda de acá. Entonces, todo esto no me sirve más que para combinarlo. Clic derecho, Merge. Y ahí digito yo total, subtotal. Lo alineamos hacia la derecha. No escribimos nada todavía. Digamos, si tienen impuestos o cargos adicionales, presiono Tab. Ojo, que si yo presiono Tab, toma de base la fila anterior, porque esta se parece bastante. Así que ahí puedo seguir digitando como el flete. Tab, presiono otro Tab, sigue tomando de base y ahí ya ponemos el total. Y ya, prácticamente eso es manipular tablas dentro de Word, con una pequeña diferencia, que por ejemplo, si nosotros tenemos un Word normal y trabajamos todo esto a mano, pues aquí pudiéramos escribir, bueno, entonces el subtotal va a ser pues 50, ok, pero esto es estar escribiendo. ¿Qué pasaría si tuviéramos otro registro acá? Ahora sí veamos, Window Treatment, no sé, díganme una idea. Perdón, no le escuché. Pinning. Store. Algo portillo, pues él se le paga menos. Se le quiebran los platos y cosas así, entonces a él se le pagan $23. Y el total, pues, nuevamente $23. Así que queremos sumar. Bueno, entonces voy a estar 0 más 3, 3, llevo 0, 5 más 2, 7, pero bueno, llevaba, no me acuerdo. Entonces, para no estar con eso mismo, y en lugar de estar haciendo los cálculos por aparte, en lugar de copiar esto mismo de Excel hacia acá, lo que hacemos es insertar un campo dentro de nuestra tabla. Veamos qué opciones nos dan nuestras tablas. Diseño, no. Layout de la tabla. Sí, tenemos como diferentes opciones. La alineación, pues ya veamos, puede ser como la alineación centrada hacia arriba, centrada hacia el medio, centrada hacia abajo, alineada hacia la izquierda abajo, alineada hacia la derecha arriba, perdón, izquierda abajo. Pero la que estamos utilizando es alineada en vertical al centro, pero con alineación horizontal hacia la izquierda, algo así. Y otras opciones. Lo que vamos a utilizar ahora es que en este campo, en esta celda, perdón, vamos a incorporar un elemento nuevo que se llama fórmula. Esta fórmula que yo voy a utilizar, pues simplemente le damos clic ahí y me da ya una recomendación. ¿Quiere usted hacer una suma de lo de arriba? Todo esto no se lo escribí yo, ya me lo dio por defecto, porque la Artificial Intelligence de las tablas dentro de Word ya reconoció, bueno, empezó a revisar toda la tabla y dijo, aquí arriba parece que hay un texto. Pero ese texto no es texto, parece número. Y arriba de él hay otro que parece número. Y arriba de él, no, este no, este es un texto. Así que, ¿qué hago con estos dos que ya encontré? Vamos a hacer que
este lo sumamos con este, porque son números. Así que vamos a decir con fórmula, ya lo encontró que es una sum of above, lo de arriba, con opciones de formato que de momento pues no nos clavemos mucho, ya vamos a divertirnos mucho con ellos cuando lleguemos a Excel. Así que le damos a aceptar y ya no tengo yo que estar sumando, sino que prácticamente va a sumar lo de arriba. Veamos si yo, por ejemplo, acá pongo en el total otra vez la suma. También me reconoce la suma de arriba. Pero, ¿por qué dice que la suma de arriba es 73 cuando 50 más 23 es 73? Más 73 no debería ser 146. No, porque esta suma de arriba ya reconoció también, casi como las funciones de Excel, existe en Excel una que se llama subtotal. En el subtotal pues no va a sumar otra vez lo mismo. Y en este caso pues sabemos que donde dice subtotal es una fórmula que suma valores. Así que en la fila que dice total no va a sumar los valores más la suma de sus valores, es decir, sería redundante. Así que ya entiende que se refiere a sumar o valores o fórmulas. En ese caso, digamos que quiero agregar un cargo. Este cargo va a ser, qué sé yo, $4. Estos $4. Pero entonces, profe, ¿qué hago ahora? Fíjese de que ya 73 más 4 ya no es 73, es otro valor. Ya no me sirve. Lo vuelvo a hacer. Apago la compu y regreso. No. Lo que hemos agregado, por ejemplo, en este de acá. Si ustedes se fijan, yo selecciono acá y es como selecciono texto. ¿Sí? Pero si yo a donde agregué mi primera fórmula, lo selecciono, no he terminado de seleccionar y ya está sombreado todo, porque no son elementos individuales como este, sino que estos elementos forman parte de un elemento más grande que se llama campo. ¿Qué campo? El campo fórmula que yo acabo de crear. Así que estos campos realmente son elementos dentro de Word que funcionan con actividades específicas, con características específicas y por tanto yo puedo en este caso elegir el elemento campo que hace una suma de lo de arriba del que suma de lo de arriba, clic derecho y decirle, hey tú, campo, actualízate. Entonces, sin que volver a agregar, sin que lo puedo decir, actualice o hágase un refresh y ya se actualizó. Estos elementos, como repito, sobre todo porque lo vamos a ver más adelante con combinar correspondencia, tienen prácticamente una codificación. Una codificación que de alguna manera esa codificación de alguna manera nosotros la podemos personalizar. En este caso le damos clic derecho y le decimos Toggle Field Codes para ver los códigos y es este texto de ahí. Ese texto de ahí pues la fórmula, lo que reconoce de qué estamos hablando. Estamos haciendo un sum above. Ya no quiero ver el código, quiero ver el cálculo del campo. Clic derecho y regresamos a donde está Toggle Field Scope. Y ya. Así, mire, ya no es 4, sino que va a ser 4.71. Ya no va a ser este mismo valor. Clic derecho, actualizar. Y así estamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Si no hay preguntas, pues muchas gracias. Seguimos en la parte 2, ¿verdad? Muchísimas gracias por su comprensión.